Gracias. Ya lo puse, profe, ya. Ah, ¿tú lo estás grabando? Sí, ya lo Ah, acabo de ya, hacer. ya. Ya, ya, no. Y ya me había olvidado cómo se graba. Ya. Ya, entonces miren, esta es la definición de economía. Ahora veamos división de la economía. Miren, esto es lo que vamos a desarrollar hoy día, jóvenes. Todos estos puntos. La economía se divide en economía positiva y en economía normativa. ¿Ya? Y la economía positiva es economía descriptiva y teoría económica. Y la teoría económica es micro y macro. ¿Ya? Esto lo vamos a desarrollar. Y el otro, la economía normativa, es solamente política económica. Esto también. ¿Ya? La clase de hoy día es estos jóvenes. ¿Ya? Vamos a empezar primero con el de acá. Vamos a desarrollar primero la economía positiva y luego la economía normativa. ¿Qué cosa es la economía positiva? Vamos a ver. Vamos a poner acá esto. Para que sea más. Ya. Miren, ¿está? Cuando se habla de economía positiva, dice, busca la economía positiva, busca explicar, dice, cómo funciona la economía, basándose en la realidad, o sea, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo ahora, jóvenes. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya, eso es lo que hace la economía positiva. ¿Ya? Esta que dice sanitaria, ¿cómo ha afectado la economía? Entonces la economía positiva trata de explicar eso, basándose en la realidad. Intenta describir lo que fue, lo que es y lo que será. Miren, lo que fue, ¿ya? Lo que ha pasado, lo que es y lo que será. Por ejemplo, en esta situación de la crisis sanitaria, ¿sabes? De la pandemia, entonces la economía trata de hacer eso. Por ejemplo, ya estamos en 2021, ya pasó un año de las crisis jóvenes, ya estamos un año desde que empezó esto, la cuarentena. Entonces, la economía positiva dice lo que fue. ¿Cómo fue la economía todo el año? Desde el 15 de enero, que más o menos empezó jóvenes, a ver, empezó el 16, o mejor, el 16, no me equivoco, ¿no? El 16 de marzo del 2020 empezó, y ya pasamos más, o sea, la economía positiva te va a explicar lo que fue, cómo la economía peruana fue todo ese año, un año en la cual muchas actividades económicas no funcionan, hasta ahora no funcionan. La economía está funcionando a un 70% ahí, no funciona completamente. Si bien la mayoría de actividades está abierta, pero restringidas, restringidas. Por eso es que en algunos lugares uno hace cola para entrar, ya es restringida. Entonces, mire, ¿cómo eso está afectando a la economía? ¿Ya?
Ahora, ha pasado un año y en el presente, ¿cómo está la economía? Igual con restricciones, igual con restricciones. ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el paro de los transportistas? Miren, cómo los transportistas están reclamando que en todo ese año el precio del petróleo ha subido, han sido afectados, los peajes han subido, han sido afectados. En el flete, los transportistas son importantes, jóvenes, porque miren, en ese paro que fue de una semana, en los mercados algunos productos empezaron a subir, ¿no? Por ejemplo, que la papa estaba a 1,20 sol, la papa llegó a costar 2 soles en una semana. Ahora ya está su precio normal, pero miren cómo afecta. Entonces lo que es. Y lo que será, ¿cómo será todo este año que viene, que falta acabar? ¿Cómo será abril, mayo? ¿Cómo será diciembre de este año? ¿Será lo mismo que el año pasado? Entonces la economía positiva hace eso, jóvenes, basados en la realidad, investigando las consecuencias de distintos fenómenos económicos. Consecuencias, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias porque la economía no funcione al 100%? ¿No? Así se centra en explicar las relaciones causa-efecto. Miren, acá está. Las relaciones causa-efecto entre hechos y variables económicas, pero siempre de manera objetiva. O sea, en la economía positiva no hay yo creo, yo pienso, no, objetiva. Entonces ya, eso es lo que sucede, jóvenes. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplito de esto. Miren, ejemplo, se está produciendo un éxodo de zonas rurales a zonas urbanas. Lo que siempre pasa, jo, o sea, la migración que se da del campo a la ciudad. O sea, la gente que vive en las zonas rurales, en la sierra, pongamos, se están trasladando a las zonas urbanas, a las ciudades costeras o a las zonas urbanas. Se trata de explicar acá, a qué se debe, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué las personas se trasladan? Y la economía positiva busca dar una respuesta, siempre quiere ser objetiva, ¿ya? No son puntos de vista. Y va a decir, los salarios, va a decir, son superiores en las zonas urbanas y las personas tienden a vivir allí donde pueden tener mejores salarios. Supongamos en los pueblitos le están pagando 900 soles, 800 soles, y acá me pagan poco. En la ciudad me pagan 1.200. Ya, entonces mejor me voy para la ciudad, 1.200. Entonces, eso origina que mucha gente que está en el campo viene a la ciudad, a la capital. Esto es algo real. Esto no es una invención, jóvenes. Esto es algo real. Esto es lo que sucede. Y más aún, con esta pandemia va a originar eso. Que venga más después que acabe, jóvenes, después que acabe esta situación de la pandemia, más gente va a venir acá, a la capital. Si bien al inicio de la pandemia mucha gente se fue a sus pueblos de orígenes porque la cuarentena, iba a empezar una cuarentena. Algunos se han quedado todavía allá, todavía no regresan. Luego van a regresar, eso ya se va a ver de repente en el transcurso
en el transcurso del año conforme se esté solucionando esto de la COVID, ya sea con medicamentos, con las inyecciones, ya van a empezar a venir. Ahora vamos a ver la división de la economía positiva. Miren, estamos acá, miren, economía positiva, y ahora vamos a ver división de la economía positiva. La economía positiva se divide en economía descriptiva y en la teoría económica, en ambos. Vamos a explicar primero acá la economía descriptiva y luego la teoría económica. Empecemos con la economía descriptiva. Cuando hablamos de economía descriptiva, jóvenes, nos vamos a describir, es mirar, observar, recoger información, recoger datos, ya. Eso es lo que hace la economía descriptiva, jóvenes. Recoge información, ¿ya?, de lo que está pasando. Entonces, veamos, miren, observa. La economía descriptiva es observar y luego describir, ¿ya? Para que tú puedas describir, primero tienes que mirar, observar, ¿ya? Esto es algo fundamental en la economía descriptiva. Observación, descripción. Pero ¿qué cosa vas a observar y qué cosa vas a describir? Si estamos hablando de economía, son actividades económicas. ¿Qué actividades económicas? El mercado, por ejemplo. ¿Qué otras actividades económicas? El trabajo, ya. Y eso se observa. Recoge datos, información estadística. Por ejemplo, la economía descriptiva puede estar recogiendo información sobre, vamos a ver acá, una actividad económica. Vamos a ver qué actividad económica. El comercio, claro. Miren, es la actividad económica, el comercio. Es una actividad económica. Observa. Lo que está pasando ahora, jóvenes, ustedes saben que la próxima semana es Semana Santa. ¿Qué va a suceder, jóvenes, en Semana Santa? ¿Es algo normal? ¿Cuáles son las medidas? Nadie sale, chicos. No es que nadie sabe, sino va a salir uno por familia. ¿Ya? Y solamente qué actividades relativas al comercio van a estar abiertas. Mercaderías. Todo lo que es los mercados de alimentos. Alimentos. O sea, uno va al mercadito, el mercadito que está en Villa María, la avenida principal, aquí en Ciudad, ya. Eso nomás va a estar abierto. No supermercados. ¿Ya? Supermercados como Totus, Wow, Metro, Plaza Vea, ya. Eso. Farmacias. El resto de comercio, no. Lo que es de ropa, zapatos, centros comerciales, eso va a estar cerrado. Y van a atender solamente hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? Entonces, miren. Entonces, por eso, observa y describe eso, esas actividades económicas. Entonces, va a recoger datos de esas actividades económicas que están funcionando. O sea, va a estar abierto lunes, martes, miércoles, perdón, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, no va a estar cerrado, sino va a estar abierto el mercado. Entonces, recoge datos, información estadística.
Y cuando recoge datos, permite conocer cómo funciona el sistema, refleja la realidad. Ahora, uno dice, en esos días, jóvenes, ¿los restaurantes van a estar abiertos o por delivery? Van a estar abiertos, creo, o ese dato todavía creo que no lo tengo bien claro. ¿Ya? Pero miren, jóvenes, entonces va a haber gente que no vaya a trabajar, va a tener, no va a funcionar al 100%. Hay muchas actividades de comercio que son lo que le llaman día a día. O sea, los ingresos son por días. Si no trabajas, no tienes ingresos ese día. No como otras actividades que los ingresos son a fin de mes. Acá es día a día. Entonces, mira, la economía definitiva no puede ser actividades económicas. ¿Ya? Otro, otros jóvenes, otra actividad, por ejemplo, el trabajo. El trabajo. Cómo el trabajo, jóvenes, ha sido afectado con esta pandemia. ¿No? Vamos a poner- no, no. Ya, miren, el trabajo. La economía definitiva también ve el trabajo, el empleo. ¿Ya? Ve el empleo, más que el trabajo es el empleo. El empleo a nivel nacional. ¿Qué cosa ha pasado mucho? Esta pandemia, jóvenes, ha ocasionado que el desempleo aumente, aumente considerablemente. La paralización, la cuarentena. La economía definitiva observa, describe, observa, recoge cuántas personas han perdido su trabajo. Permite reconocer cómo funciona. Por ejemplo, ¿qué actividades todavía no funcionan, jóvenes? ¿Qué actividades económicas no funcionan todavía? Ya que lleva más de un año que no funcionan. Los casinos, los teatros. Casinos, muy bien. El cine, teatros. Y ahí había bastante gente. Generalmente eran jóvenes. Y eso todavía no va a funcionar. Porque dicen que funcionen con el 20% y el cine hecho con 20% yo no tengo ingresos nada. Así que mejor sigo cerrado, porque con 20% no hay negocio. Un cine tiene que funcionar al 100%, por eso no van a abrir las actividades económicas. Así que el cine no. Entonces, mire, en el Perú, ¿cuáles son esas instituciones que se encargan de recoger esa información? Por ejemplo, acá, ¿han escuchado del INEI, jóvenes? ¿No? El Sí, INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué hace eso? Hace lo que está acá. Hace otra cosa más. Va al mercado y observa la variación de los precios. ¿Cuánto ha subido la variación de los precios de los bienes que pertenecen a la canasta básica de consumo? ¿Ya? Los alimentos que consumimos mayormente. Hace eso. Y cada mes sale una información en la cual nos dice la inflación de cada mes. Esa inflación tiene que ver
con la variación de los precios. ¿Ya? El otro es el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? El Banco Central de Reserva recoge información, todo lo relacionado al sistema financiero, ¿no? Relacionado con el tipo de cambio, la cantidad de dinero que circula, ya, en función de todo eso. El Ministerio de Economía también es otro organismo. Esto es la economía descriptiva, joven, solamente recoger información. Ahora veamos el otro, la teoría económica. Entonces, miren, ya hemos hablado de la economía descriptiva, ahora vamos a hablar de la teoría económica. Cuando se habla de teoría, cuando uno habla de teoría, ¿ya? Conjunto de hipótesis. Una hipótesis son suposiciones, o suponen algo, pero eso lo que supones lo tienes que comprobar. Por eso se dice, es un conjunto de hipótesis, de modelos que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía real. O sea, la teoría económica busca explicar por qué sucede eso. Eso es lo que hace la teoría económica. Explica por qué está sucediendo eso. Le compete a la teoría económica formular, por eso como es teoría, va a formular un conjunto de principios, teorías o leyes, o modelos. Formula, que garantizan a la economía su carácter de ciencia. Por eso, de ser teoría económica es ciencia. Estos sucesos pueden producirse en los dos principales campos en los que se divide la economía. La macroeconomía, la macroeconomía y la microeconomía. ¿Sí? Acá está. Ahora vamos a hablar de ellos. Teoría económica, vamos a hablar de estos dos, detenidamente. Vamos a colocar. Ya. Vamos a ver algo más de la teoría económica, dice. Conjunto de leyes, teorías y modelos económicos. ¿Qué cosa es? Analiza, explica lo que está sucediendo. Y cuando analiza y explica lo que sucede en la economía, va a ver las causas de esos fenómenos. Hace predicciones. ¿Qué entienden por predecir, jóvenes? ¿Qué entienden por predecir ustedes? Cuando dice hace predicciones. Cuando nos referimos a hacer predicciones, la economía, como es una teoría científica, la economía puede decir qué cosa va a suceder. Predicciones es lo que va a suceder. ¿Qué nos va a suceder qué va a suceder a la economía durante este año? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿La economía, perdón, se va a recuperar? Ya. Esas son las predicciones que hace la economía. ¿No? Entonces, por eso ahí ve las causas de los fenómenos económicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ámbito a ver, en el ámbito en este ámbito, en el ámbito de la producción, jóvenes, ¿ya? Entonces, la economía puede hacer una predicción
sobre cómo le irá la producción nacional. ¿No? ¿Cómo le va a ir la producción? Cuando hablamos de la producción, hablamos todo lo que se produce acá en el Perú. ¿No? Alimentos, minerales, todo. Sector primario, sector secundario, sector terciario, todo eso. ¿Ya? Algunas predicciones dicen que va a mejorar con respecto al año pasado. La producción va a mejorar, ¿no? Pero esa mejora no va a ser como la que esperamos, sino porque todavía están las restricciones ya para el próximo año, ya supuestamente ya tiene que haber una mejora. Si la producción jóvenes aumenta, aumenta el empleo. Si aumenta el empleo, aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, la producción sigue creciendo. Entonces, te explica eso. La teoría económica explica eso. Y lo explica a través de la micro y macroeconomía, lo que vamos a ver ahora. Empecemos con microeconomía. Dice, la microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Dice, analiza, miren esto, es importante, ¿no? Estudia el comportamiento económico de empresas, cómo una empresa se comporta, cómo un hogar se comporta, cómo un individuo se comporta, cómo ellos, de manera individual, interaccionan en los mercados. Como cuando yo voy a comprar una zapatilla, eso, para comprar una zapatilla, primero yo tengo que tener dinero, voy al mercado y voy a encontrar una variedad de zapatillas. Pero ahora, ¿qué zapatilla es lo que yo quiero? ¿Qué zapatilla? Una zapatilla urbana, como le llaman, una zapatilla para hacer deportes, ¿ya? Una zapatilla urbana, pero ahora, ¿qué marca? Hay una variedad de marcas y los precios también varían según las marcas. Entonces, mira, ahí estás tomando tus decisiones. ¿Cómo esa decisión que tomas tú, jóvenes, miren, afecta? Además, tus recursos limitados, o sea, no tienes solamente, supongamos, 200 soles. Con 200 soles tienes que comprar una zapatilla. Tienes que ver. Ah, entonces, mi lector, la micro es eso. Uno de los objetivos de la microeconomía, uno de los objetivos, es examinar el efecto de los cambios de precio. Mire, el efecto de los cambios de precio en los consumidores. Había preguntado que la zapatilla que tú querías comprarte está 190, supongamos. Dice, ya, aquí tienes 200. Y vas, y ahora la zapatilla está a 220. ¿Cómo afecta ese cambio de precio en el consumidor? 220 tienes 200. ¿Qué haces? Y cómo ese precio afecta en el productor. Dice, bueno, no va a comprar. Iba a comprar cuando estaba a 190 ya. Máximo que iba a pagar es 200, pero está a 220.
esa subida, ¿cómo le afecta al productor? Que ya no le van a comprar una zapatilla. Entonces, por lo que uno de sus principios básicos de la microeconomía, jóvenes, lo que analiza es la ley de la oferta y la demanda. Eso analiza. Esto lo vamos a ver más adelante, jóvenes, pero esto es lo que analiza la microeconomía. La ley de la oferta y la demanda. Miren, vamos a poner un ejemplito de esto. Así que, un momentito, voy a buscar acá. A ver, vamos a ver acá. Ya, acá está. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, profesor. Ah, miren, me meto vamos a ver otro, claro. Ah, ya, jóvenes. Ah, ahora sí. Miren, esta es la ley de la oferta y la demanda. La demanda, jóvenes, no se olviden, es el consumidor, somos nosotros. ¿Ya? En de rajito somos nosotros. La oferta es del productor. ¿Ya? Eso. Acá está el precio, el equilibrio. Justamente, miren, el precio, el equilibrio. Y pongamos a ese precio 200 soles, equivale a una zapatilla. Zapatilla. Acá vamos a poner este es precio y este son zapatillas. Mira, 200 soles un par de zapatillas. Ahora, ¿qué tal si sube el precio? Ahora que el precio esté acá. Si el precio está acá, joven, ahí, la demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora el precio ya no va a ser 200. Se había dicho que ahora el precio va a ser de 220, 220. Cuando sube el precio, jóvenes, ¿qué va a pasar? Él ya no tiene plata, dice, él solamente tiene 200 para comprarse un par de zapatos. Y ahora está 220, él ya no se va a comprar. Al subir su precio, miren lo que sucede. Justamente ya no le va a alcanzar. Este es un par.
Entonces la microeconomía lo que hace es estudiar eso. ¿Cómo afecta la subida de precio al consumidor y cómo le afecta al productor? Porque es un par. Acá ya menos no hay. A partir de acá, par, dos pares, tres pares, cuatro pares, por debajo ya no. La subida de precio. Entonces, eso es lo que va a hacer la micro. Eso es lo que es la ley de la oferta. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? ¿Alguna duda? No, profesor. Ya, No, profesor. ya. Entonces, ¿tenemos acá algo más? Miren acá. La microeconomía dice, micro es algo pequeño. Tengan en cuenta eso, micro pequeño. Economía estudia cómo se asignan los recursos escasos para conseguir bienes. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto acá. Siempre escasos. Y cómo satisfacen nuestras necesidades. ¿Ya? Entonces, eso es joven. Pero cuando no, micro, ¿qué es lo pequeño? Micro. ¿A qué se refiere cuando se llama microeconomía? La economía es todo, pero hablar de micro es hablar de agentes individuales. ¿Y quiénes son esos agentes individuales? Vamos a verlo. Miren, estudio de la asignación de recursos escasos. ¿Quiénes asignan los recursos o toman las decisiones? La sociedad y los agentes económicos. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Consumidores, que son las familias, los productores empresarios y el gobierno. Ellos, miren, cada uno de ellos son agentes. A la microeconomía lo que le interesa son las decisiones que van a tomar ellos dos. Ellos dos. ¿No? Son las decisiones que van a tomar ellos. ¿No? Miren, ellos, consumidores, familias y productores. La acción individual, cuando nosotros vamos a comprar y cuando el productor también produce un bien. ¿Qué pasa si un productor sube su precio? ¿Cómo le afecta a él? Entonces, micro se va a encargar de estudiar a los agentes individuales, cómo cada uno toma decisiones. A ver, ¿qué estudia la microeconomía, jóvenes? La microeconomía estudia cómo toman decisiones los individuos. Por ejemplo, la demanda. Nosotros realizamos demanda. El comportamiento de los compradores. ¿Cómo es el comportamiento de los compradores, jóvenes? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo actuamos nosotros? Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúa esa persona que fue a comprar unas zapatillas? Dice, fue con 200 soles, él había visto que estaba a 190, hasta conseguir los 190, de repente fue unos días, y cuando fue, ya no estaba a 190, sino estaba a 200. Él actual, ¿se va a comprar otra zapatilla? O esa era la zapatilla que le gustaba y ya no hay otro y no se compra. Eso estudia la microeconomía, el comportamiento de los. Es lo que pasa a diario, jóvenes, con las personas que van a las casas, a los mercados, generalmente las madres de familia. Las madres de familia van con un monto de dinero, supongamos 30 soles. 30 soles van a ser su mercado para el día.
porque hay familias que van al día a día. Entonces van con 30 soles, dice, ya, tienen en mente qué cosa es lo que van a cocinar, qué cosa es lo que van a comprar. Ya, más o menos como ya saben, son los precios, van al mercado y cuando van al mercado se dan con la sorpresa que, por ejemplo, las carnes, iba a ser algo con carne de res, se da cuenta que está a subir el precio de la carne. Al subir el precio de la carne, ella en ese momento tiene que decidir hacer otro plato, ya no con carne de res, pollo o de repente pescado. Ese es el punto, somos nosotros. Para la oferta, el comportamiento de los vendedores. ¿Cómo van a actuar los, los, los vendedores? ¿Cómo actúan frente a una situación jóvenes de cuando, no tanto en los mercados, a ver, cuando uno va a comprar ropa, zapatillas, ahí están los vendedores. Los vendedores tratan de mostrarte su producto, de decirte que te pregunten el otro, o sea, te dicen las bondades de su producto. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo pone el vendedor cuando el precio de su producto sube? El vendedor te tiene que decir una razón por qué ha subido. Aún así, ya ha subido, el vendedor tiene que ver cómo te vende el producto. Tiene que convencerte. Entonces, eso es lo que haces, ese convencimiento. Ahora, la producción y los costos también es eso, jóvenes, la oferta. Por ejemplo, la producción el año pasado ha bajado, no ha sido como el año 2019, la pandemia afectaba a todos. La producción de alimentos es lo que ha sido normal, eso sí es lo que se ha mantenido. En otras áreas económicas no ha sido así, ¿ya? Entonces, miren, los costos. Por ejemplo, la otra vez, no sé si ustedes han visto un noticiero ayer, creo, o anteayer, la policía en una municipalidad, creo que en Lince, había intervenido una discoteca, había como 80 personas. Las personas se lo llevaron a la comisaría para ponerle su multa. Tienen que identificarlos, ponerle su multa y luego los sueltan. Que han desacatado la norma, una cuarentena. No van a la cárcel, si no se le va a poner su multa y luego los van a soltar. El productor, ¿cuál fue la excusa del productor? Dice, tiene su local, yo tengo que pagar agua, tengo que pagar luz. Si mi discoteca no funciona, ¿cómo pago agua y luz? Mire, eso la microeconomía estudia. Los casinos que están abiertos, esos casinos, algunos son locales propios, otros son alquilados. El dueño de ese casino que paga agua, bueno, el agua no funciona, energía de repente lo mínimo, algo, pero mínimo. Por ejemplo, esos comerciantes que el día de Semana Santa no van a venir, igual, si su puesto es alquilado, ellos no van a trabajar esos 4 días, pero igual tienen que pagar el alquiler, no afecta sus costos. Claro, eso todo es lo que tiene la microeconomía.
Y ahora la microeconomía joven es como, quédate en tu casa en Semana Santa, las personas no van a viajar, está prohibido los viajes interprovinciales y por avión a partir del día jueves, creo que a partir de las 12 de la noche, de la madrugada. Esos lugares en provincias donde recibía a los turistas que venían, ya no va a haber. Entonces, miren, se va a ver afectado a varios sectores. Lo más probable, jóvenes, es que las personas que van a viajar el miércoles van a empezar a salir. El miércoles va a haber una aglomeración porque hay personas que van a viajar. Van a querer viajar. Ah, bueno, viajo, me quedo ahí encerrado esos 4 días allá en ese sitio. Entonces, mira, todo eso es la oferta. Ahora el mercado, los precios y las cantidades de equilibrio. Miren cómo estuvo el mercado, jóvenes, con el paro de los transportistas. ¿Ya? Entonces miren cómo actuó el mercado, jóvenes. Cuando en el mercado un producto empieza a escasear, ¿qué sucede con su precio? Se eleva. Se eleva. ¿Ya? Eso es lo que pasó. No entraban productos, entonces los productos que había, ¿cuántas personas somos acá en Lima, jóvenes? Somos bastantes. Entonces, eso ha ocasionado que los precios de esos productos empiecen a subir. Las frutas empezaron a subir. Todo aquello que viene del interior, todo lo que viene acá al Lima, estaban bloqueadas las carreteras. Por eso el mercado reacciona. Cuando hay pocos productos, los precios suben. Cuando hay muchos productos, los precios bajan. Ya en la microeconomía esto es eso. Y cuando el precio, la cantidad es equilibrio, entonces los precios se mantienen, ni suben ni bajan. Y la microeconomía estudia los tipos de mercado. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de mercado, jóvenes? Los monopolios. ¿Qué más? ¿Qué mercado más conocen ustedes? A ver, si hablamos de monopolio, hablamos de un oligopolio, ¿ya? Esos son los mercados que existen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudia la microeconomía. Vamos a ver preguntas de la microeconomía. Miren, recuerden, la microeconomía estudia cómo los agentes individuales se relacionan, como la familia, la empresa y el mercado. ¿Ya? Miren, las preguntas de la microeconomía: ¿cómo determinan los hogares las cantidades de bienes y servicios que demandarán? ¿Cómo creen ustedes que determina una familia cuántos bienes y servicios demandarán? ¿Bien? ¿Qué se necesita para hacer eso, jóvenes? Cantidades. ¿Cuántas cantidades van a comprar un bien? ¿Y cuántos servicios van a demandar? ¿Cuál es el elemento importante acá, jóvenes, para establecer eso? El dinero. Muy bien, el dinero. El dinero, ese es un elemento importante. ¿Ya? Entonces, según los ingresos que tiene una familia, tantos bienes y servicios van a demandar. ¿Ya? Acá
Recuerden que el salario mínimo legal es 930. 930 es el salario mínimo. Y los ingresos, bueno, varían. Hay algunos que ganan, la mayoría ganan 930, otros ganan, bueno, para arriba, 2000, 3000, 4000. Según sus ingresos, es que demandan. Ahora, en los hogares, ahora ya no es tanto el papá el que trabaja, ahora también trabaja las madres. Ya no es como antes. Antes era lo clásico, jóvenes. El hogar, la familia, el que sustentaba el hogar era el padre. Ahora los tiempos cambian. Ahora también la mamá quiere trabajar porque los ingresos no son, no son altos y quieren comprar más. Ya. La microeconomía estudia eso. Ahora el otro. ¿Cómo eligen las empresas la cantidad de bienes y servicios que ofrecerán? Ahora vamos desde el punto de vista de las empresas. Las empresas producen diferentes tipos de bienes y ofrecen diferentes servicios. Y ahora, ¿cuántos bienes van a producir y cuántos servicios van a producir? Ya, para eso las empresas deben saber cuánto es lo que consumen las familias. Miren, o sea, muchachos, un empresario, cuando tiene un negocio, dice, ya, yo quiero hacer esto. Así no es. El empresario tiene que ver el mercado, tiene que estudiar el mercado. ¿Qué es lo que necesita el mercado? ¿Mm? ¿Qué es lo que necesitan los consumidores? A veces por eso los negocios, a veces algunos negocios pequeños fracasan, porque las familias dicen, ya, vamos a hacer un restaurante. Hacen un restaurante y de repente el lugar donde han hecho el restaurante no es un lugar adecuado. Para hacer un restaurante tiene que ser en un sitio donde hay bastante tránsito de personas. Tienes que ver también la competencia. Si vas a poner un restaurante donde en una calle donde hay varios restaurantes, entonces miren, entonces también tienes que ver si hay varios restaurantes, ahora tú te tienes que diferenciar. ¿Qué tipo de restaurante vas a hacer? Todos son menú. Entonces tú dices, ya quiero hacer una cevichería, me quiero diferenciar. Ya, cevichería, entonces miren, las empresas tienen que ser cantidades. Las empresas jóvenes no producen zapatillas porque ellos quieren. Las empresas saben cuántas zapatillas se compran al mes y las empresas en función de eso elaboran. Las empresas saben en qué mes del año es donde mayor se da el consumo de, supongamos, de, de zapatillas. ¿En qué mes es donde más se compra zapatillas? ¿Cuáles son esos meses, jóvenes? De repente, veamos, en la época escolar, en el mes de febrero, la gente sale a comprar zapatillas sobre todo para deportes. ¿Ya? Otros meses donde se incrementa la compra de zapatillas es en el mes en diciembre. En diciembre es donde es la mayor compra, jóvenes. La mayor compra es en diciembre, en Navidad. Siempre todos tratan de comprarse, ¿no? Una vez yo fui a comprarme después de diciembre, después de Año Nuevo, fui a comprar zapatillas en polvos azules, hace unos años atrás, y me dijeron, no, ya no hay modelos. Me dijo, no, estos modelos son los que quedan porque la gente se lo ha llevado. Y yo le pregunté, oye, ¿cuándo vienen de nuevo? Uy, me dijeron que vienen para febrero. Y estaba en enero, en la primera semana.
¿No ves? Entonces, por eso los productores saben en qué fechas es donde mayormente hay mayor consumo o compra de determinados bienes y ahí es donde hacen. Por eso ellos eligen, ellos saben. Para saber eso es que hacen estudio de mercado. Las empresas hacen un estudio de mercado. Entonces, miren, el otro. ¿Cómo se fijan los precios? Acá, jóvenes, ¿cómo se fijan? Algunos dicen, no, los productores son los que fijan el precio. Los productores a veces dicen, no, el mercado va a intervenir, perdón, el Estado me va a imponer el precio. Pero la verdad es que, jóvenes, los precios se fijan mediante la ley de la demanda y la oferta. Mediante esto. Como le estaba explicando en antes, esa imagen que les puse, ya, ahí, mediante esto, mediante la ley de la oferta y la demanda. Así se fijan los precios. Por eso le decías de antes, cuando hay muchos bienes en el mercado, jóvenes, a veces cuando uno va al mercado, en todos los productos que se venden en el mercado, hay temporadas donde esos productos, algunos de los productos abundan. Hay muchos. Casi todos los comerciantes venden ese producto. ¿Ya? Ahí es cuando el precio de ese producto baja. Y cuando ese producto es escaso, uno que otro lo vende, el precio sube. Ya. Entonces, eso es la ley de la oferta y la demanda. ¿No? En temporadas jóvenes, en tiempos normales, sin pandemias, ¿qué sucede cuando es Semana Santa? ¿Qué hacen las personas en Semana Santa, jóvenes? A ver. ¿Salen a hacer compras? No, en Semana Santa, Semana Santa. ¿Qué hacen las personas? Se van de viaje. Se van de viajes. Se van de viaje, quieren irse de viaje las personas. ¿No? Entonces, ya, miren, no todos, casi la mayoría, ya. La mayoría quiere ese viaje, ya. ¿Qué pasa con el precio del pasaje? Sube. Sube. Sube, jóvenes, sube, porque es la mayoría. Por ejemplo, Semana Santa va a empezar el jueves, el miércoles, antes en situaciones normales, la gente estaba viajando el miércoles, se aglomeraba, ibas a los, ¿cómo se llamaba? A los terminales terrestres, o sea, que gente bastante para viajar. ¿Y qué hace el transportista? Como ve gente, sube el precio de su pasaje. ¿Quiere viajar? Paga. Y como tú ya estás con tu maleta ahí, ¿qué se va a hacer? Tienes que pagar. No te vas a regresar a tu casa. Siempre y cuando uno ya sabe que los precios suben. Por eso tú tienes que tener un dinero extra. Tienes que tener un máximo para pagar el pasaje. En un día normal, la gente viaja uno que otro y los precios de los pasajes jóvenes, ¿cómo están? Cuando es un día normal. Cuando viaja uno que otro, los precios bajan. Porque así nomás nadie viaja. Ya. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Los precios dicen así en el mercado. Pero hay que tener en cuenta, jóvenes, que si nos fijamos con esto no, así en determinados bienes no es adecuado. Por ejemplo, el año pasado, una pandemia, en crisis, miren,
algunos medicamentos son básicos, son esenciales. ¿Qué pasó con las farmacéuticas? Sobre todo con las cadenas, Inca Pharma y Pharma, subieron el precio de los medicamentos. Porque mucha gente iba a comprar esos productos. Y estas cadenas subieron de precio. Como mucha gente me viene a comprar mi producto, este medicamento, ahora lo subo de precio. Y los defensores decían, no, pues es la ley de la oferta y la demanda. Ya, muy bien, pero en determinados bienes no es posible eso. Hay que tener en cuenta que hay bienes esenciales. Y por eso el gobierno, ¿qué hizo? No es que bajó el precio, no intervino. Debería haber intervenido, él hizo otra medida, que esos medicamentos los puso como medicamentos esenciales, los puso en un rubro, como genéricos, ya en donde esos tienen un precio. Ahora, la persona que iba a comprar tenía la opción, o compra genérico o compra de marca. Los genéricos tienen un precio mínimo y los de marca tienen un precio mayor. Eso hizo que las cadenas de farmacias bajen el precio de esos productos que son como genéricos. Los genéricos los habían subido de precio. Entonces, miren, pues, o sea, no todos los bienes y servicios deberían estar sujetos a la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Las clínicas aprovecharon cuando todos los pacientes COVID, hay muchas personas que salieron endeudadas, salieron con 600.000 soles, más de 600.000 soles endeudadas para salvar a un paciente, a su familiar. No, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, mira, ¿cómo se determina la remuneración? O sea, ¿cómo se determina el pago a los factores productivos? Acá, factores productivos son jóvenes acá, son tres. El trabajo, los recursos naturales y el capital. Ya. Estos son los tres factores productivos básicos. O sea, ¿cómo acá se le distribuye, se le remunera, se le paga, ¿no? A los factores productivos? ¿Cómo le pagamos por el trabajo? ¿Se le paga por horas? ¿Ya? ¿O se le paga en función de cuánto produce? ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante, jóvenes, el trabajo, ¿ya? ¿Le pagamos por horas o le pagamos en función de cuánto produce? Los recursos naturales. ¿Cómo le pagamos a los recursos naturales? ¿Ya? Dependiendo qué recurso natural. Naturales, por ejemplo, las materias primas. La materia, ¿cómo se le paga? ¿No? Eh, Hay una noticia importante que a Perú le beneficia, por ejemplo, el precio del cobre está subiendo y eso es bueno. El Perú va a tener ingresos por cobre. Somos el segundo país productor de cobre y ahí vamos a tener ingresos. Ya, ahí está. Y el capital tiene que ver con el dinero. ¿Cómo se le paga al capital? Con intereses. Con intereses. Ya. Estas son las preguntas de la microeconomía. Ahora vamos a enfocarnos a la macro. Cuando vemos macroeconomía, micro es pequeño, macro ya es algo grande. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Macro ya es grande.
La macroeconomía se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado. Acá está. En conjunto. Ya no individual. Acá es individual. Comportamiento. Vamos a poner acá. Individual. Las empresas de los hogares. Individual. Ahora, la macroeconomía es en conjunto, como las familias, las empresas y el Estado en conjunto toman decisiones. Cuando se habla de agregado, se hace referencia a la suma de un gran número de acciones individuales. Ahora ya no es el joven que va a comprar su zapatilla, sino todos los que van a comprar zapatillas. Entonces, por eso es macro, realizada por diversas unidades económicas. Ahora es cuando compran las familias, cuando compran las empresas, porque las empresas producen, pero también, jóvenes, las empresas compran. Las empresas compran insumos para producir. Entonces, miren, dice, realizada por diversas unidades económicas. Unidades económicas son la familia, la empresa y el Estado. Esas son las unidades económicas. Eso también lo vamos a ver más adelante en otras clases. Vamos a ver las unidades económicas o agentes económicos, las cuales componen la vida económica de un país. ¿Quiénes componen la vida económica de un país? La familia, la empresa y el Estado. Los tres. ¿Ya? Esta rama no estudia las acciones de determinados individuos. Miren, no estudia las acciones de determinados individuos, sino la tendencia en las acciones de todos, cómo todos realizan acciones. ¿Ya? Habíamos visto la familia cuando va al mercado, una familia cuando uno compra. Ahora vamos a ver cómo los hogares compran. Vamos a ver preguntas de la macroeconomía. ¿Cuál es una pregunta? Miren, ¿por qué en determinados momentos es más fácil encontrar empleo? Ahora, jóvenes, empleo. La macroeconomía es el empleo. No un empleo, sino el empleo del país. Eso se encarga de estudiarlo, ¿no? Y la macroeconomía nos dice en qué momentos del año, jóvenes, se puede encontrar más empleo. ¿Saben más o menos en qué momentos del año es donde se demanda más trabajo? ¿Saben ustedes, jóvenes? ¿Qué mes del año es donde hay más demanda de empleo? Diciembre. Diciembre, para las campañas, jóvenes. Pero no en el mes de diciembre, porque las empresas su campaña la empiezan a hacer desde el mes de octubre. Porque ya en diciembre las empresas ya tienen que tener toda la producción para que lo puedan vender. Entonces a partir de octubre empiezan las campañas. Y ahí empiezan a necesitar más mano de obra. Diciembre. Luego, otro mes más es a partir de agosto. Entonces, hay temporadas donde más se necesita empleo. En esta situación de crisis, jóvenes, el empleo ha sido fuertemente golpeado, porque hay que tener en cuenta el empleo formal y el empleo informal. Hay que tener en cuenta. Y el empleo formal, este empleo
es el que ha sido perjudicado. Según los estudios, la informalidad ha aumentado. Esto ha aumentado. La crisis sanitaria ha influenciado a muchos jóvenes. Muchas personas se han quedado sin trabajo y el que hace sin trabajo, como viven del día a día, la informalidad. En la calle, vas a ver en la calle los ambulantes, las personas que antes tenían un trabajo, ahora ya no. Por eso el empleo formal ha sido fuertemente golpeado. Por ejemplo, en los cines. Todas esas personas que trabajaban en los cines, ese es un empleo formal, golpeado. Entonces, la macroeconomía, eso es lo que estudia. ¿Qué factores inciden en el crecimiento económico? Acá, jóvenes, esto también. Cuando hablamos de crecimiento económico, jóvenes, hay que tener en cuenta este elemento. Producción. Cuando la producción de un país aumenta durante un determinado tiempo, eso se llama crecimiento económico. Pero ¿cómo sabemos que la producción ha aumentado? ¿Cómo? Hay indicadores. Y ese indicador, jóvenes, es esto. Este es el indicador. Perdón. Eso se llama Producto Bruto Interno. También esto lo vamos a ver más adelante. Producto Bruto Interno. ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno? Es todo lo que se produce en el país. Las diferentes empresas, ya sean nacionales o extranjeras, todo lo que producen. Si esto aumenta, jóvenes, recuerden, cuando hay producción, cuando aumenta la producción, aumenta el empleo. Y cuando aumenta el empleo, las familias tienen dinero. Y cuando tienen dinero, consumen. Y cuando consumen, más se produce, más empleo, miren ya. Y eso origina el crecimiento económico. ¿Ya? Ese es el crecimiento económico. El año pasado el crecimiento económico ha sido bajo, jóvenes, la pandemia nos ha golpeado fuertemente. Este año nos estamos recuperando. No va a ser malo como el año pasado. ¿Ya? Y como les vuelvo a decir, según se normalice la situación, la economía va a mejorar. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se debe el crecimiento de los precios? ¿Por qué los precios suben de algunos bienes y servicios? Ya hemos visto, unos suben porque son escasos. Ya hemos visto. Hay escasez. ¿Y por qué está la escasez? Ya hemos visto cuando el paro de transportistas origina que algunos productos jóvenes no sean abundantes y suban. ¿Ya? ¿Por qué suben los precios? Hemos visto de los pasajes. Cuando mucha gente quiere viajar, los transportistas suben el precio. ¿Ya? ¿Por qué suben los precios, jóvenes? Porque acá, a nivel mundial, hay un elemento que hace que los precios suban. Y eso es el petróleo. El petróleo se dice que es el motor de la economía a nivel mundial. Si sube el precio del petróleo, sube todo. Por algo dice que es el motor de la economía. Los países que son productores de petróleo, a ellos les conviene que el petróleo suba, porque van a tener más ingresos. Si producen petróleo, venden más a un mayor precio.
¿Quiénes se perjudican? Los países que compran petróleo, como el Perú. Tenemos producción de petróleo, pero esa producción de petróleo es pequeñísima, jóvenes. Importamos petróleo. Y cuando importamos, lo importamos al precio del mercado a nivel mundial. Si sube el petróleo, suben las cosas. ¿Por qué cree que los transportistas han hecho su paro? Porque dice desde el año pasado el precio del petróleo está subiendo. Ahora uno dice, pero profesor, a veces eso no lo vemos en la subida de algunos alimentos. Ah, es que el gobierno desde hace ya varios años, jóvenes, como el precio del petróleo sube y afecta todo, sube la inflación. Para evitar eso, hay determinados bienes que están si se puede decir, subsidiados. Por ejemplo, alimentos. Por ejemplo, el trigo. Ya. Si sube el precio del petróleo, va a afectar a todos. Entonces, ¿qué hace el gobierno para evitar que los precios en algunos bienes suban? El gobierno paga la diferencia. Si subió 10, el gobierno paga esa diferencia 10. De esa manera, los precios siguen como antes. Si sube 15, el gobierno paga los 15. De esa manera, no se nota la diferencia. Pero ¿qué pasó con los transportistas? El gobierno el año pasado, este gobierno no, sino de Vizcarra, les quitó ese subsidio. Subió el precio del petróleo, el gobierno no hizo nada. El transportista lo pagaba. Y ya empezó a subir, hasta que los transportistas dijeron, bueno, ya no, pues hacemos un paro. ¿Ya? Entonces, miren, eso influye. ¿Por qué varían los tipos de interés, jóvenes? Acá, los tipos de interés, ya, macroeconomía, interés, es dinero. Y el dinero es macro. Todo lo que es dinero, jóvenes, es macro. Precios, precio de todos los productos es macro. No precio de una zapatilla, sino precio de todos es macro. El dinero, jóvenes. El dinero tiende a depreciarse rápidamente. ¿Cuánto está el dólar hoy día, jóvenes? La cotización del dólar. Está a 3, miren, hoy día 3,72, jóvenes. 3,72. El año pasado estaba a 3,50. Uno dice, pero está subiendo 20 céntimos. 20 céntimos es mucho, jóvenes. Es mucho. ¿Solamente en Perú? No, a nivel mundial, el dólar, el tipo de cambio del dólar está subiendo. No es en Perú, a nivel mundial. Cuando el dólar sube, los intereses se ven afectados. Sobre todo aquellos intereses que están en dólares. En dólares. Un dólar caro es bueno para los exportadores, los que venden mercancía al extranjero. ¿Por qué un dólar caro es bueno para los exportadores? Porque el exportador vende sus productos y le pagan en dólares. Si antes le pagaban 3,5 por cada dólar, ahora le pagan 3,72. 0,22. Pero 0,22, poquito. Los exportadores venden cantidades, venden en millones. Y ese 0,22, si lo pones a millones, es mucha plata, ya. Eso, miren, los tipos de interés varían. La inestabilidad política también, jóvenes, origina que los tipos de interés varíen. En este contexto de elecciones, eso, jóvenes, después que pasen las elecciones, el dólar de repente baja un poco, baja. ¿Qué es el déficit público?
Déficit público es cuando un gobierno gasta más de lo que tiene. Los ingresos que tiene un gobierno, ¿de dónde vienen, jóvenes, los ingresos? ¿Saben? Los ingresos que tiene un gobierno, ¿de dónde vienen? De los impuestos. De los impuestos. Muy bien. Si el año pasado, jóvenes, la actividad económica no ha funcionado, las empresas han vendido, pero no han vendido como en otros años. La venta ha sido poca, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Justo ahora, en el mes de marzo, en esta temporada es donde se dan el pago de los impuestos. Y el gobierno va a tener pocos ingresos, porque va a haber un sector de la población que no va a pagar. ¿Mm? Entonces, pero el Estado está gastando más, gasta más de los ingresos. Y a eso se refiere déficit público, gastar más de lo que ingresa. ¿Y cómo afecta la economía? A ver, cuando hay un déficit, jóvenes, la economía tiene que equilibrar, o sea, el ingreso, acá sí, el ingreso debe ser igual que el gasto. Miren, esto, equilibrado. Cuando hay déficit, supongamos que el ingreso sea 100 y el gasto sea 140, hay que equilibrarlo con 40. ¿Y qué significa eso? Que un país tiene que endeudarse para equilibrarlo. Si no tienes recursos, tienes que conseguirlos. Y eso significa endeudarse. Ya, por eso, jóvenes, ya, eso es lo que es. Eso es lo que es el déficit público. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para un país la situación económica externa? ¿Por qué para el Perú es importante que a nivel mundial la economía esté, si se puede decir, funcionando? Que todo esté tranquilo. ¿Sí? Ya. Veamos el caso. Lo que pasó algunos años atrás. Cuando la economía funciona adecuadamente, jóvenes, todos los países se, se benefician. El año pasado o el anteaño pasado había una guerra comercial entre Estados Unidos y China. China le, le, Estados Unidos a los productos chinos le empezó a poner impuestos, aranceles. China también hizo lo mismo a los productos de Estados Unidos, le empezó a poner impuestos. ¿No? Le empezó a poner impuestos. O sea, eso, jóvenes, originó una guerra comercial. Una guerra comercial. ¿Ya? Le originó una guerra comercial. ¿Y eso qué tiene que ver con el Perú? Es que nosotros vendemos productos a China y vendemos productos a Estados Unidos. Cuando hay esas situaciones, nosotros nos vemos afectados. Nos vamos a ver afectados. Entonces, una guerra comercial
entre las dos potencias económicas afecta al resto. Hace unos años atrás, jóvenes, China entró en recesión. ¿Qué significa recesión? Disminuyó su producción. Disminuyó su producción. Y cuando un país está en recesión, lo que tienen que hacer, jóvenes, es que darle preferencia a su producción nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el país tiene que consumir primero lo que produce. Consume lo que produces. Después ya lo de afuera. ¿Qué hizo China? Empezó a comprar menos de afuera. Nosotros, jóvenes, vendemos muchos productos a China. Y China, al decir, ahora compro menos, nos afectó a nosotros. Cayó el precio de los minerales, bajó drásticamente porque cuando un país compra materias primas en cantidades, sube. Y ese país era China. China estaba creciendo. Crecer necesita materias primas. Todos los países le venden a China materias primas. A China está en recesión, dice, compro menos. Eso sucedió, jóvenes. Si China empieza de nuevo a reactivar su economía, va a empezar a comprar más materias primas y nosotros vamos a empezarles a vender más. Eso. El otro es, jóvenes, ¿por qué varían los precios de las monedas? Los tipos de cambio. ¿Y cómo afecta la economía de los países? Miren, ¿cómo afecta? Acá, el caso. ¿Cuánto está el tipo de cambio? 3.72. 3.72. ¿Por qué varían los precios de las monedas? Ahora, antes, con $1 pagaba 3.50 centavos. Céntimos. Ahora pago por $1 3.72. ¿Qué originó eso? Cuando un país utiliza más monedas, utiliza sus monedas para comprar $1, mayor cantidad de monedas, hay un problema. Tu moneda está empezando a perder valor. ¿Mm? Y eso ocurre acá, jóvenes. ¿Cómo afecta la economía? O sea, $1 alto no es conveniente. $1 barato tampoco es conveniente. Por eso debe estar en equilibrio. 3.5, no 3.72. Entonces, eso también. Por eso, jóvenes, el BCR, el Banco Central de Reserva, acá juega un papel importante, jóvenes, para que el tipo de cambio no siga subiendo. El BCR, jóvenes, sale al mercado y compra dólares. Compra o vende. ¿Ya? ¿Por qué compra y vende? Para que no suba ni baje demasiado. Cuando el tipo de cambio sube, jóvenes, cuando el dólar está subiendo, ¿qué hacen las personas? Las personas compran dólares. Por eso el dólar sube. ¿Y por qué las personas compran dólares cuando está subiendo? Porque quieren ganar, por favor. Dice, mira, estaba a 3.5, ahora está a 3.72. Miren cuánto he ganado con dólar. Y para ganar más, debo comprar más dólares. Por eso cuando sube, la gente compra dólares. Y al comprar más dólares, jóvenes, el dólar sigue subiendo de precio. Y ahí es cuando el BCR entra. Y el BCR, jóvenes, empieza a, si todos compran,
el BCR vende dólares. De esa manera, el dólar ya no sigue subiendo. Un ejemplo en alimentos. Si el precio de la papa, todos compran papa y, y está subiendo, y hay pocos, está subiendo. Entonces, ¿qué hago para que no siga subiendo la papa? Pongo más papa en el mercado. De esa manera, el precio de la papa ya no va a subir, sino va a empezar a bajar. ¿Y qué pasa cuando hay mucha papa en el mercado? Su precio baja. Entonces, ¿qué hago para que no siga bajando el precio de la papa? Compro papa, igual, en el dólar. Cuando el dólar, jóvenes, está bajando 3.70, 3.65, 3.60, 3.58, 3.4, la gente dice, el dólar está bajando, estoy perdiendo mi dinero, no quiero perder más, vende sus dólares. Todos venden sus dólares. Y al vender sus dólares, el precio del dólar baja más. ¿Qué hace el BCR para que no siga bajando? Si todos venden, el BCR hace lo contrario, compra los dólares. Eso es macroeconomía, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Miren, ¿qué estudia la macroeconomía? En las preguntas ya hemos visto la producción. Esto significa Producto Bruto Interno o Producto Nacional Bruto. Ya, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más estudia? Los precios. Cuando suben los precios, inflación. ¿Qué más estudia? Gasto. ¿Cuánto es lo que gasta el Estado? ¿Gasta más de lo que ingresa? Ya. Gastos es la demanda agregada del país. Desempleo. ¿El desempleo aumentó o disminuyó? Comercio internacional, lo que el Perú exporta, lo que vende. Tipos de cambio, la devaluación, lo que hemos visto. Estos son los temas de la macroeconomía. Ahora veamos unas diferencias entre macro y micro. ¿Ya? Miren las diferencias. La macroeconomía es perspectiva general, macro. Y la microeconomía es individual. La macroeconomía, actores económicos globales, todos los actores económicos, los consumidores, la empresa y el Estado, todos juntos. Microeconomía, actores económicos pero individuales, una familia, una empresa. La macroeconomía es el PBI, el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Observa la producción total de un país. La macro es la producción del país. La microeconomía, cantidad producida por una sola empresa. ¿Cuánto produce una empresa micro? Y macro, ¿cuánto produce todo el país? Ahora, la macro y la micro no son totalmente independientes. No son. Necesitamos de ambas para comprender la economía. De ambas. Importante, jóvenes. Vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van a decir, a ver, veamos. La decisión de una familia sobre la cantidad de renta que debe ahorrar, ya. Este es micro-macro, jóvenes. Macroeconomía. Microeconomía porque Microeconomía. es una familia. Una Ujú. familia, ¿no? La influencia de la legislación en la contaminación de los ríos. La influencia de la legislación en la contaminación de los ríos. O sea, acá es cuando
en un país, un congreso decide sobre contaminar los ríos, está prohibido, hay sanciones. No habla de un río, sino de los ríos. ¿Cómo eso afecta a las empresas que están cerca a los ríos? Ya, ¿eso qué cosa es? Micro, macro. Macro. Macro, macro, porque no es una empresa, sino todas las empresas, sobre todo las empresas mineras. Ya, macroeconomía. La influencia de un aumento del ahorro en el crecimiento económico, del ahorro en el crecimiento económico. Ya no es una, sino del ahorro en general. Entonces, esto es macroeconomía. Influencia. Muy bien, jóvenes. Macroeconomía. Acá es cuando todas las familias ahorran. Esto es importante. Pero ¿qué tiene que ver el ahorro? Acá, jóvenes, es básico. Acá en el Perú, el nivel de bancarización es muy bajo. ¿Qué quiere decir nivel de bancarización? Que las familias, muy pocas, ponen dinero al banco. Las familias prefieren tenerlo en su casa. Por eso a veces salen noticias, me robaron mi dinero, tenía ahorrado 100.000 soles. Ah, ¿por qué? Porque hay familias que no les gusta poner en el banco. Pero ¿qué tiene de bueno tener que las familias ahorren dinero en el banco? Eso es bueno para el país, joven. Porque el país cuando necesita dinero ya no va al extranjero a pedirse prestado, sino de acá nomás. Los bancos le pueden prestar, mira, acá tengo dinero, toma. Eso es bueno. La decisión de una empresa sobre el número de trabajadores que debe contratar. Ya, micro, macro. Micro. Microeconomía. Muy bien. Una empresa. La relación entre la tasa de la inflación y las variaciones de la cantidad de dinero. Ya, micro, macro. 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 La inflación es precios, subida de precios. Precios de manera general, no de un bien, sino de todos. Bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. El aumento del desempleo. Desempleo, micro, macro. Macro. Macro, el trabajo en general en un país. Ujú. Un laboratorio farmacéutico inventa y empieza a comercializar un nuevo medicamento. Micro. Micro. Están hablando de Micro. una empresa. Una empresa. Muy bien. El precio de la leche ha subido en enero. La leche. Macro. Macro. El precio, no, Micro. Micro. de la leche. No estamos hablando de todos los productos, entonces es micro. Es un producto, ¿ya? Ujú. Si hubiera sido el precio de los productos básicos ha subido, ya, ese es macro. Acá es de la leche, micro. La reglamentación sobre las emanaciones de los gases tóxicos de los automóviles. A ver, ¿qué dice? Que si el gobierno saca una ley en la cual dice los automóviles que emanan gases tóxicos van a tener multa, ya, ese es micro o macro. Macro. Macro, están hablando de todos los automóviles que hay en el país. Sí. No están hablando solamente de uno, sino de todos. No están hablando de una ciudad, sino de a nivel nacional. Ujú. Un banco presta dinero a una gran empresa, pero pide mayor cantidad de requisitos. Ya, un banco Micro. micro, muy bien. Ya. Entonces, miren, jóvenes, ahí está. Entonces ya saben distinguir. Ya. Veamos ahora el otro que nos faltaba, el último punto, que es la economía normativa. ¿Dónde está? Acá, mire, vamos a ver ahora esto, economía normativa y política económica. La economía normativa
no se basa en normas, sino en juicios. No es objetiva como la economía positiva. Recuerden eso, jóvenes. La economía positiva es objetiva. La economía normativa es subjetiva. ¿Ya? Por eso se basa en juicios. Subjetivas. Acá, por eso es yo pienso que, yo pienso que debe ser así. No analiza la situación actual, sino futura. Analiza la situación futura, porque dice, yo pienso que debería ser así. No describe el qué, sino el cómo debería ser. ¿Cómo debería ser? Responde la pregunta, ¿qué debe ser? ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe hacerse? Ya, entonces, cuando tú dices qué debe hacerse es tu punto de vista, es tu opinión. ¿Ya? Por eso es subjetivo o lo que debería ser. Pero la economía normativa, jóvenes, utiliza la teoría económica. Utiliza. ¿Por qué? Porque la economía normativa dice, se tiene que hacer esto porque este es el modelo adecuado. Cuando yo digo, este es el modelo adecuado, es mi punto de vista. Por eso la economía normativa es subjetiva, pero utiliza la teoría económica, escoge la teoría económica. ¿Por qué, jóvenes? Porque la teoría económica son modelos. La semana pasada hemos visto el modelo de libre mercado, el modelo de planificación central y la economía mixta. Una economía normativa diría, yo pienso que el libre mercado es bueno. Yo pienso que la economía mixta es buena. Eso dice la economía normativa. Por ejemplo, debe un gobierno bajar los impuestos. ¿Debe un gobierno bajar los impuestos? Si bajan los impuestos, jóvenes, hay menos ingresos para el Estado. Pero las empresas dicen, al pagar menos impuestos, tengo menor gasto. Y ese menor gasto va a influir a que produzca más y pague más a mis trabajadores. Miren, ¿debe aumentarse las pensiones a los jubilados? Pero ya son mayor de edad, ¿para qué le vas a aumentar? Algunos dicen, no, no les aumente. Otros dicen, sí, hay que aumentarle. Son seres humanos, ellos compran. Debe. ¿Cómo lograr que la inflación sea de un solo dígito? Esto lo vamos a ver más adelante, la inflación. ¿O cómo hacer que el aumento de la gasolina no afecte el incremento de los precios? ¿Ya? Lo que le dije, joven, antes. Cuando el petróleo sube a nivel internacional, sube la gasolina. ¿Qué hacen los gobiernos para que no esa subida del precio no le afecte su economía? Ellos pagan la diferencia. Subió 15%, el gobierno paga el 15%, de esa manera no se siente la subida. Entonces, eso es. Yo pienso que el gobierno debe subsidiar. Y acá por eso dice, las decisiones de política económica constituyen la respuesta de los gobiernos. O sea, las decisiones de la política económica constituyen la respuesta de los gobiernos. Por ejemplo, una economía normativa es lo que el gobierno ha hecho. Dice, miren, como el COVID está aumentando, los contagios están aumentando. Ahora, jóvenes, ayer han escuchado, la Defensoría del Pueblo ha dicho, ya no hay camas UCI. Si te enfermas, si te pones graves, ¿qué sucede? No hay camas UCI. ¿A dónde vas a ir?
¿Cuál- ¿qué ha dicho el gobierno? Vamos a que la Semana Santa, como la gente sale, viaja, cuarentena. Ya, esa es una economía normativa. Yo pienso que para que no se incrementen los contagios y la economía no se perjudique después, cuarentena. Ya. Eso es economía normativa, subjetiva. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre esto? ¿Está claro? Veamos un ejemplo, algo parecido al anterior de los salarios. Miren, que vimos en la economía positiva, dice, los salarios son más altos en la ciudad que en el campo, por lo que se está produciendo una migración del campo a la ciudad. Ya. Aplicando ahora juicio de valor, que es economía normativa, no es bueno el despoblamiento de las zonas rurales. En algunas zonas del interior del país, jóvenes, la población joven se ha ido a la ciudad porque han visto que en su pueblo no van a tener un desarrollo, se van. Se da el caso que haya personas mayores y esas personas mayores ya no se dedican a la actividad económica, a la agricultura. Por eso no es bueno el despoblamiento. Ahora, la economía normativa, ¿qué es lo que recomendará? Miren, dice, deben subsidiarse los salarios de las zonas rurales. Si antes ganaban 900 soles y en Lima ganan 1200, el joven dice, me voy a Lima para ganar 1200, 300 soles más. Ahora la economía normativa dice, un momento, no te vayas a Lima. Yo voy a pagar la diferencia, 300 soles más, para que tú ahora ganes 1200. Ya, eso es. Eso es, jóvenes, economía normativa. Deben subsidiarse. Así razona la economía normativa. Ahora, dentro de la economía normativa, vamos a ver lo que es política económica. Miren, política económica es parte de la economía normativa. La política económica comprende las acciones y las decisiones de las autoridades de cada país. Toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país. Ellos quieren controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo qué cosa es lo que se va a hacer. Ellos ponen directrices, qué cosa se va a hacer, jóvenes. Ya, por ejemplo, miren, en el mes de abril, ya falta poco, van a haber elecciones para presidente. La persona que salga elegida en el mes de julio, él va a decidir qué cosa se va a hacer. Él va a poner su política económica. ¿Qué cosa se hace para que se dé una estabilidad económica y el país empiece a crecer? ¿Qué cosa? O sea, el gobierno toma acciones, decide. Esa es política económica. Recuerdo, jóvenes, política económica es lo que los gobiernos hacen. ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar para que la economía siga creciendo, para mejorar el empleo? ¿Qué van a hacer? Eso es política económica. Objetivos de la política económica, crecimiento económico. ¿Qué cosa es crecimiento económico, jóvenes? Ya hemos dicho producir más. Que los precios no suban. Estabilidad es que los precios no suban, que se mantengan en el mismo monto. Redistribución de la renta. Acá, redistribución en jóvenes, ingresos.
es los ingresos. ¿Cómo son los ingresos? Es muy probable, jóvenes, que no se dé aumento a los salarios este año y el próximo año. La economía está mal. Hay menos ingresos por impuestos. ¿Cómo vas a aumentar salarios? Equilibrio exterior, jóvenes. Equilibrio exterior significa que sigas vendiendo más afuera y comprando lo que necesites. Y esto, pleno empleo. Esto es como posibilidad. Eso de pleno empleo, cuando se habla de pleno empleo, significa, jóvenes, que todos los peruanos tengan un trabajo. Todos aquellos que están en edad de trabajar tengan un trabajo. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero lo que se busca es que el empleo aumente, ¿ya? Eso es. La política económica, haciendo un resumen, miren, conjunto de acciones que los mandatarios llevan a cabo. Cuando hablamos de mandatario, el presidente. O sea, las acciones que el presidente y sus ministros llevan a cabo para que la economía mejore. Gracias a ellos, los mandatarios, el presidente y sus ministros pueden intervenir en la economía, así como planificar su funcionamiento. Dependiendo del motivo por el que se produce la aplicación de una determinada política económica. A ver, el presidente que salga elegido, ellos van a decir qué política económica. Más mercado, 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 o que el gobierno entre también en una economía mixta. Dentro de esto existen dos disciplinas centrales, la política fiscal y la política monetaria. En la política económica son muy jóvenes estos dos, fiscal y monetaria. Es lo que vamos a ver, ¿ya? Acá está, objetivos, pleno empleo, ya lo hemos visto, crecimiento económico, estabilidad. Tipos, política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Esto es lo que vamos a ver, jóvenes. Ahí está. Fiscal. La política fiscal, jóvenes, tiene que ver con los ingresos, ¿no? Dice, centrar en la gestión de los recursos de un Estado. Recursos, el dinero que tiene el Estado. ¿Cómo administra esos ingresos? El gobierno es el quien controla gastos e ingresos. Controla. Ya saben, cuando es política fiscal, cuánto es lo que va a gastar, ¿ya? Por eso una política fiscal expansiva es cuando el Estado gasta, gasta. Por ejemplo, en la pandemia el año pasado, jóvenes, el Estado tenía que gastar, comprar medicamentos en cantidades, mascarillas, todo en cantidades, camas UCI, oxígeno, ya. Una política fiscal expansiva, gasta, gasta. Restrictiva, gastar menos. ¿Ya? O sea, el próximo gobierno que entre de repente aplica esto, jóvenes. No, no hay ingresos, ahora el Estado va a gastar menos. Y gastar menos significa no aumentar salarios. ¿Ya? Restrictiva, el gasto disminuye. Ahora, política monetaria tiene que ver con la moneda, con el dinero. Controlar factores monetarios. ¿Ya? ¿Cuáles son esos factores monetarios? Es controlar la cantidad de dinero. Jóvenes, en la economía debe circular la cantidad necesaria. Si hay mucho dinero, hay inflación. Si hay poco dinero, deflación. Ya, esos términos los vamos a ver también más adelante. Y los tipos de interés, jóvenes. Cuando el interés es bajo, muchas personas van a ir al banco a prestarse porque el interés es bajo. Pero cuando el interés es alto, jóvenes, muy pocas personas se van a prestar porque le va a salir caro, ¿ya? Para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico, jóvenes, miren,
¿Ah? Dice, entonces, eso es lo que hace. Si controlan la masa monetaria y el interés, controlan los precios y el crecimiento económico. Ahora, la política monetaria también puede ser expansiva. ¿Qué significa expansiva? Más dinero. Pon más dinero en la economía. Política monetaria restrictiva es sacar dinero del mercado. O sea, que circule poco dinero. ¿Ya? Y la política cambiaria, jóvenes, influye sobre el mercado de divisas. ¿Ya? La política cambiaria tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Cuánto es el tipo de cambio del dólar? Ya, entonces, eso es jóvenes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ya estamos en hora. Ya, ya muy bien. Sí, ya terminé ya, milagritos. Claves, jóvenes. Ya, las claves, muchachos. ¿Se nota? ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya. Veamos. Ya, ahí está. Uno bueno. 2, la A. 3, dedo. 4, bueno. 5, enano. 6, dedo. 6, dedo. 7, la A. 8, dedo. 9, bueno. Y 10, enano. ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces ya jóvenes, nos vemos. Milagros. Ya, entonces, Gracias, profesor. ya, nos vemos jóvenes. Gracias, Cuídense, cuídense. Luego voy a... Gracias, profesor. Listo, profe. Ya lo veo en el otro salón. Gracias. Ya, 10 minutos, ¿no? Sí, Ya. no se demore. Muy bien. Ya, chicos, la Miss de razonamiento verbal le voy a pedir unos minutos para que puedan ustedes descansar unos minutos, ¿ya? Reposar el break.